o Lola para las que no la conocen desde hace tanto tiempo. Y bueno, yo a Lolita la conozco desde hace más de 20 años y ella se ha vuelto realmente una experta en lo que es la formación de equipos y en temas de liderazgo. Ella de profesión es abogada, pero bueno, como muchos de nosotros le ha dado un giro a su vida y ahora se dedica a esto y pues hoy le invité a que nos acompañe y pues nos ayude con esta conferencia. Se las dejo. Hola, hola a todas, ¿cómo están? Pues bueno, me gustaría saludarlas a todas y cada una, verles sus caritas y demás, pero bueno, ahorita la tecnología creo que es un poco imposible hacerlo, dado que estamos muchas conectadas. Vamos a trabajar el día de hoy un poquito con un tema que estuve platicando con Jessica, que es qué tipo de estrategias podemos nosotros llevar a nuestros equipos para que estos sean exitosos con el paso del tiempo. Antes que empecemos con el tema específicamente ya teórico práctico, me gustaría que todas pudieran visualizar un video pequeño que dura alrededor de 5 minutos y que les quede, es uno de mis videos más, de verdad, más consentidos que puedo yo tener, porque muestra mucho precisamente lo que un equipo como tal puede hacer cuando realmente trabaja con esa esencia, no como grupo, sino como equipo. Y ahorita vamos a explicar más adelante un poquito la diferencia, ¿ok? Entonces, cualquier cosa de que no se pudiera escuchar el video, lo que sea, por favor escríbanos por el chat. Listo. ถ้าพูดถึงทีมฟุตบอลของเราคงต้องย้อนกลับไปที่วันแรกที่นี่ชาวบ้านชอบฟุตบอลกันมากแต่ไม่มีใครเคยเล่นหรอกก็อย่างที่เห็นเรากินนมอยู่บนน้ำมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะที่นี่ไม่มีผืนดินสักนิดกีฬาอย่างเดียวที่เล่นกันได้คือแข่งเรือไม่ก็โม้กันเรื่องปลาที่จับได้วันนั้นแหละความคิดเล็กๆก็เกิดขึ้นเราคิดตั้งทีมฟุตบอลขึ้นมาชาวบ้านก็คิดว่าพวกเราบ้าเด็กพวกนี้ส่งเสียงอะไรกันมาเปิดทีมมาแล้วเราต้องทีมบอลเราจะเป็นแชมป์โลกมีแต่ทะเลกันที่กันเต็มกับมืออย่างที่แกพูดพวกเราไม่มีแม้แต่ที่ให้เล่นฟุตบอล Perdón, creo que se paró intempestivamente, pero regresamos. Voy a avanzar un poco hasta donde habíamos llegado.อย่างที่แกพูดพวกเราไม่มีแม้แต่ที่ให้เล่นฟุตบอลพอเราจัดทีมกันเสร็จปัญหาต่อมาก็คือเราจะเตะกันที่ไหนล่ะที่นี่มีแต่ทางเดินแคบๆแล้วเราก็มีความคิดว่าเราต้องสร้างพื้นที่ของเราเองเรารวบรวมจุดไม้เก่าๆเข้ากับแพรปลาทำอย่างนี้ทุกวันหลังเลิกเรียน
ก็นี่แหละสนามของเรา การถอดรองเท้ามันเป็นฟุตบอลแบบที่เราถนัดจริงๆคู่แข่งสู้เราไม่ได้เราเล่นดีขึ้นทำได้ดีขึ้นเราตีเสมอได้เราคิดว่าเราจะชนะแต่เพราะลูกนั้นในนาทีสุดท้ายนั่นแหละเราไม่เสียใจหรอกดีใจซะอีกที่มาได้ไกลขนาดนี้ผมชาวบ้านทุกคนก็ภูมิใจด้วยหลังจากนั้นความคิดของคนทั้งเกาะก็เปลี่ยนไปวันนี้เรามีสนามใหม่ที่ไม่มีตะปูแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้เล่นบนสนามหญ้าอยู่ดีแล้วเรื่องของคุณล่ะTMB เชื่อว่าพลังในตัวคุณเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น TMB make the difference Ok, listo. Un segundo, vamos a ver. Aquí, vamos a ver. Ok, bueno, me gustaría primero comentar un poco sobre el video. Son cosas que vamos a ir retomando a lo largo de esta hora y cachito que estemos juntas. Este video me encanta porque deja ver lo que es la esencia específicamente de lo que es un equipo realmente. El equipo, sin duda, siempre va a tener objetivos en común, siempre van a ir hacia un fin determinado, y lo que lo hace ser un equipo específicamente, a diferencia de un grupo, es que todas las personas, aun y cuando todas son tan distintas, tan diversas, y con conocimientos tan distintos, eso es precisamente lo que hace importante al equipo porque lo complementa.
Ahorita, como les digo, vamos a ver un poco más a fondo lo que es la diferencia entre grupo y equipo, porque a veces las personas se confunden un poco con esto. En Niken, como en muchas otras empresas de venta directa, se trabaja a través de equipos. Y estos equipos de trabajo, sin duda, deben de tener un cúmulo de personas con diferentes características, con diferentes intereses también, aunque todos van con un objetivo en común, pero los intereses de cada una son totalmente distintos. Y eso es algo que no se debe de olvidar en ningún momento, no se debe pasar por alto, porque va a ser muy importante por lo que vamos a ver más adelante, que es cuando nosotros vamos a verificar cómo ese equipo puede ser tan poderoso, visualizándolo como un mapa, como un globo terráqueo, tomando como raíz lo que es el individuo como tal que conforma parte de ese equipo. Aquí en este video a mí lo que me encanta es esta parte en donde siempre, comúnmente, como en cualquier otro lado, ¿verdad? Es que aquí tengo a Jessica aquí al lado que me estaba poniendo un poco nerviosa, pero siempre tienes personas que te están diciendo que no lo vas a lograr. De entrada, yo les platico brevemente. Cuando yo empecé en el tema de las ventas, que fue realmente quien me reclutó a mí fue mi marido, porque yo dejé la abogacía durante 2 años, por primera vez en mi vida después de que comencé la universidad a los 17, porque uno de mis hijos, el más pequeño, comenzó con algunos problemas de salud que me apartaron completamente ya del despacho donde estaba, donde ya era socia y daba asesoría en regulación de telecomunicaciones. Mi esposo llega en ese momento con una Thermomix y ahí es cuando empiezo yo a saber y a conocer un poco de lo que es la venta directa. Y a darme cuenta que muchas veces a lo largo de mi vida profesional sí trabajé con personas que al final terminaron siendo un equipo de trabajo, pero yo en mi escaso conocimiento de lo que era un grupo, de lo que era un equipo, de lo que era el liderazgo, yo no empíricamente empezaba yo a aplicar ciertas técnicas y herramientas que la experiencia del trabajo me fue dando y experiencia de otras personas que a lo largo del camino tuve la gran fortuna de conocer y que me fueron orientando desde los 20 años en cómo trabajar con los equipos para que realmente estos fueran exitosos y que no nos quedáramos solamente en el trabajo de grupo. La realidad es que, como les digo, en este video se ve claramente lo que estos niños a su corta edad llegan a hacer con conformar un equipo como tal. Están de entrada con una presión enorme de manera externa, en donde todo el tiempo estamos escuchando, tú no puedes, tú no puedes. Cuando yo entré a las ventas, mi papá, que toda la vida fue vendedor, y mi madre igual, él casi se da un balazo cuando le digo que me voy a dedicar a las ventas y voy a dejar la abogacía después de 23 años. Y él, siendo vendedor, me decía, es que no puede ser, no te puedes salir de ahí, tienes que seguir con las ventas, y yo digo, con el derecho, y yo decía, es que no, es que esto de las ventas me está gustando mucho. Y siempre hay presiones externas y también internas, porque generalmente tenemos esta parte de issues que tenemos todos, de cómo voy a dejar de ser abogada y convertirme en una persona ama de casa que ahora me dedique a las ventas y que empiece a ganar dinero de ahí. Mi marido dice que estoy loca, que cómo es posible que le invierto tanto tiempo al tema de las ventas, que yo tengo que ir a casa de un cliente en ocasiones. Tengo entendido que con Niken no se da mucho esta parte, aunque sí se da porque a veces ustedes están en casa de los que ya posteriormente terminan siendo sus clientes, pero no es que vayan específicamente a hacer una demostración a casa del cliente para vender el producto. El sistema es diferente, pero al final es venta directa. Y entonces empiezas a sentir una gran presión social e individual. A mí me preocupa más la individual que la social. ¿Y por qué la individual? Porque la individual lleva más o menos una curva de 1 a 3 meses para entender que realmente esto es lo que a ti te gusta y que si tú te enfocas adecuadamente con el equipo de trabajo que tienes, logras un éxito impresionante. Hoy por hoy, yo por todos lados a donde voy, les digo que soy vendedora y a mucha honra. Hay personas que dicen que decir que eres vendedora no es correcto.
porque entonces asustas al cliente, el cliente ya no te va a querer ver, no te van a contestar el teléfono, pero la realidad es que las ventas es la profesión más antigua que existe a nivel mundial. ¿Y por qué? Porque para ser abogado, médico, arquitecto, contador, ama de casa, lo que tú quieras hacer en tu vida, necesitas saberte vender primero a ti misma. Entonces, esta parte de estos niños a su corta edad, en donde inician con toda esta presión social del pueblo, específicamente este señor que se burla constantemente y que dice que no lo van a poder lograr, me encanta porque te dice mucho de lo que realmente vamos perdiendo con el paso de los años, y es precisamente la seguridad y esta motivación que nosotros debemos de tener, y sobre todo como vendedoras. La motivación de entrada, y que quede muy claro, la motivación tú no la generas, no la generas a través de cuestiones o de personas externas. Yo siempre cuando daba ciertos talleres y demás les decía, a ver, es que sí, claro que yo te puedo motivar, pero no me voy a vestir de payasito, ¿verdad? Para que te genere risas, o no voy a hacerla de mago para que tú te entretengas. Eso no es motivar. Te puedo entusiasmar, que es diferente. La motivación es precisamente una palabra que viene de motivo. ¿Cuál es el motivo que a ti te mueve para estar haciendo lo que estás haciendo en este momento? Hagan de cuenta que si ustedes jalan así su brazo, es precisamente esta fuerza motora que es la que te va a permitir accionar lo que tú quieras. No hay poder humano en esta vida que te frene en lo absoluto si existe una gran motivación, que es parte de otro tema que espero que algún día Jessica me permita venir a platicar con ustedes, porque es importantísimo y hay mucha vertiente a través de él. Pero de entrada, este grupo de niños manejan una motivación impactante, porque no hay nada que los desmotive y que los frene. Después, cuando convierten su cancha de fútbol, su primera cancha de fútbol, la construyen, pues no solamente tienen que empezar a jugar clavándose 20,000 veces en el agua para salvar la pelota, sino hablan de clavos que hay en esa madera, y esos clavos es parte de todos esos frenos, esos altercados que hay de repente con las personas con las que trabajas, con las que no trabajas, llámese tu familia, tus amistades, todo tu círculo social, que son los que frenan mucho lo que realmente tú quieres. Entonces yo desde ahorita las quiero invitar, porque parte de la primera estrategia que les quiero aterrizar para que su equipo sea exitoso es saberse una vendedora profesional. Y si no se saben todavía vendedoras profesionales, no importa, porque esto se va aprendiendo con el paso de los días, de los meses y de los años. Entonces, esos clavos cada vez tienen que ser menores y solamente depende de ustedes que los vayan quitando. Hay que saber, en ocasiones, los que no podemos quitar hay que saberlos saltar, y tenemos que practicar el salto para no lastimarnos. Después de esto, pues los chavitos terminan en un torneo de fútbol maravilloso, en donde, lejos de todas aquellas cosas que en su momento eran quizás sus grandes peligros, sus grandes debilidades, se convierten en su fortaleza al final en el partido. Porque esta parte en donde se quitan los zapatos, ¿no? Y se dan cuenta que en la cancha son mucho mejores sin los zapatos, porque ellos aprendieron a jugar fútbol en una cancha mojada, que se movía todo el tiempo, y que los zapatos hoy, en lugar de ser una ventaja, les quitan fuerza dentro de la cancha. Eso también es impactante, porque esto, llevado a lo que es un equipo como tal en la venta directa, es precisamente toda esta creatividad que se empieza a generar a lo largo de los días ya como equipo, que te permite ir, como les digo, brincando estos clavos para que no te lastimen, quitando aquellos que sí podemos quitar, verificando quién tiene esas cualidades y esas competencias para quitar los clavos, y que hagan que precisamente los demás de tu equipo no se sigan enfrascando en un problema, no se sigan frenando en el camino. Entonces, este video yo las invito a que con más calma en casa, ya después con su propio audio, lo vuelvan a revisar y se den cuenta de las múltiples características que como equipo maneja. Entonces, se los quise traer como regalo porque me parece algo espectacular. A mí me encanta, yo se lo traje hasta a mis hijos, porque yo esta parte de ser equipo la manejo también desde casa.
Yo tengo 3 hijos, uno de 14, una niña de 12 y un niño de 9, y ellos perfectamente hoy te explican que además de ser familia son un equipo. Y son un equipo porque ellos son una mesa con 3 patas. Ellos saben perfectamente que si alguna de esas patas se quiebra un poquito, se lastima o se cae completamente, la mesa entera se va a caer. Esto es un poco como lo que siempre nosotros visualizamos haciendo analogías con una pirámide, ¿no? De una pirámide humana. Con uno que salga de ahí, toda la pirámide se viene abajo. Es un poco lo que pasa en las familias y lo que tiene que pasar en las empresas, porque la empresa termina siendo tu familia conforme te vas involucrando y vas aprendiendo de ella. Entonces, bueno, pues para finalizar un poquito esta parte del video y pasar ya más a fondo a la gran diferencia que hay entre lo que es un grupo y un equipo, me acorto un poco porque me encantaría estar teniendo feedback ahorita de parte de ustedes y que me pudieran hacer llegar algunos comentarios. Yo les pediría que conforme vayamos avanzando, no se esperen, vayan teniendo un papel, una pluma, vayan anotando las cuestiones que quieren que resolvamos en la medida de lo posible y que en su momento Jessie, que está aquí conmigo, me vaya ayudando a hacer las preguntas inmediatas porque hay cosas que son tan importantes que vale la pena resolverlas ahorita y no hasta el final de la presentación. ¿Te parece bien, Jessie? Sí, perfecto. Ok, entonces, bueno, comenzando por, ¿cuál es la definición de grupo? Yo les puedo fácilmente ahorita sacar una enciclopedia, ustedes la pueden sacar de su casa, leer la definición de grupo y de equipo y con eso tener una visión mucho más clara de qué es una cosa y qué es la otra. Pero al final lo que caracteriza más una cosa de la otra es que el grupo como tal, en efecto es un grupo de personas, pero también puede ser de cosas, puede ser de animales, y todo esto se junta o se complementa porque hay ciertas características que se encuentran reunidas para poder nosotros llegar a algún fin u objetivo en común. Hasta ahorita tal vez la diferencia con el equipo no sea tan radical. Sin embargo, cuando nosotros entendemos que el grupo está conformado por personas que tienen una autonomía plena, ahí empezamos a ver la primera gran diferencia que va a haber con el equipo. En el grupo hay una autonomía completa. Aunque todos vayan hacia el mismo fin, el grupo definitivamente es totalmente independiente. Voy a poner un ejemplo para que entendamos. Un grupo, por ejemplo, podrían ser los profesores de una escuela. Todos tienen un mismo objetivo, que es trabajar en una misma escuela, dar clases, explicarle a los alumnos diferentes cosas que tienen que aprender para que ellos, después de terminar este ciclo escolar, ya tengan un nivel académico mucho mayor con el que entraron. Sin embargo, cada profesor es totalmente distinto, porque unos van a enseñar matemáticas, otros inglés, otros química, otros física. Y si yo como maestra de anatomía doy muy bien mi clase y soy divertida y tengo todas estas características que me hacen ser la profesora estrella de ese año escolar, no tiene nada que ver y no va a impactar en lo más mínimo con el aprendizaje, el avance y la obtención de recursos al final que puedan tener los alumnos en el tema matemático o en el tema biológico o en el tema físico. ¿Por qué? Porque a lo mejor el profesor de física pues es el aburrido, es el enojón, el que llega con exámenes sorpresa cada 3 minutos. Entonces, al final estamos sí en un grupo académico, todos conformamos ese grupo de profesores, pero cada uno va a trabajar conforme a sus características y de manera completamente independiente uno del otro. A mí no me va a importar lo más mínimo si el alumno, Jessica en este caso, va bien en matemáticas, porque a mí lo que me interesa es que yo como profesora de anatomía, ella sepa perfectamente cuál es el órgano masculino y el femenino. Eso es lo único que me va a interesar. Entonces, de ahí parte una de las grandes diferencias y ahorita vamos a entender por qué. En el ámbito de trabajo, como les digo, pues cada uno va a ir respondiendo en forma individual. Si algún profesor desde escuela no hace bien las cosas, ¿qué es lo único que va a terminar pasando? Pues que el día de mañana a ese profesor individualmente lo manden llamar y lo saquen del grupo de profesores y contraten a otro con las características que a lo mejor la escuela quiera tener.
Esto es un poco la parte de lo que es un grupo. Ahora, ¿el equipo qué es a diferencia de esto? Bueno, pues de igual manera va a ser un grupo de personas, pero ellos van a actuar de manera completamente mancomunada. De entrada yo les decía que el grupo era autónomo. El equipo no puede ser autónomo. O manejan todo de forma mancomunada o ya valió gorro. Porque entonces el fin y el objetivo no se cumple, pero ni porque Dios venga al mundo de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tenemos que entender que en un equipo vamos a tener también personas con diversas características, con diversas cualidades, con diversas competencias, unas adquiridas ya de entrada, unas que ya tienen per se como entes que son, y otras que van a ir adquiriendo con el paso del tiempo, porque vamos a ir encontrando talentos a lo largo del trabajo en el día a día que a lo mejor nosotros no sabíamos que los teníamos. Ya olvídense si el grupo lo sabía. Individualmente no tenemos ni idea de que eso podíamos hacer. Eso es un poco lo que me pasó a mí cuando yo entré a las ventas. Yo me di cuenta que tenía un gran talento, no para hablar con la gente, eso siempre se me hizo fácil, por algo estudié la abogacía, pero sí fui descubriendo que para mí era muy fácil el convencer a las personas de que un producto era completamente necesario e indispensable en su casa y que por esa razón yo vendía todos los días el producto que en ese momento tenía yo en mis manos y que había escogido para vender. Junto con esto me di cuenta y sabía que yo tenía cierto carisma con la gente y ese carisma lo empecé a aterrizar con un poco de conocimiento que fui adquiriendo de los diversos elementos del equipo. Y todo esto fue sumando para hacer mi propio yo dentro del equipo, que al final sumaba completamente y de una manera impactante en los resultados ya del equipo como tal. Aquí el punto, además, es que en un grupo tú vas a tener, generalmente no tienes líderes, generalmente tienes jefes, que también ahí existe una gran diferencia entre lo que es el jefe y lo que es el líder. En el equipo es lo que es porque existe un líder. Y ahorita vamos a ver un poquito también de qué se trata este concepto y hasta dónde puede llegar. En el grupo generalmente hay jerarquías. En el equipo no existen las jerarquías. En el equipo todos somos iguales y a la vez todos somos diferentes. Todos somos iguales a nivel jerárquico, pero todos somos distintos con base, como decía, en mis cualidades, habilidades, competencias adquiridas, etc. Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa de un equipo? A mí lo que me va a interesar, si realmente yo quiero vender y vender exitosamente, es estar inmersa en un equipo que tenga tal nivel de competencias y habilidades que a mí me permitan no dejar de aprender un solo día y que me permita, 2, tener el apoyo constante de un compañero que está a la par conmigo, que me puede orientar en cómo hacer una llamada, cómo abordar un cliente, cómo tener un diálogo que sea asertivo, que tenga yo una comunicación asertiva, que pueda yo tener una escucha que sea completamente activa, que yo practique las preguntas en lugar de que solamente dialogue y que trate de convencer con mi diálogo al cliente. Pero ¿y todo esto quién me lo enseña? Te lo enseña tu equipo, te lo enseña la gente con la que diariamente trabajas y tú a su vez, una vez aprendiendo esto de cualquier persona de tu equipo, puedes ir ayudando a que los demás descubran talentos, porque nosotros como equipo de repente volteamos y vemos que alguien vende muy bien o que alguien hace una excelente llamada y no es hasta que tú recibes un feedback de la persona que está a tu lado trabajando en el día a día que tú te das cuenta a veces de esos talentos y los empiezas a explotar y a desarrollar. Entonces el trabajo de equipo yo lo veo, se los digo francamente, como ir al Valle de Guadalupe hoy y sembrar sarmientos sabiendo que es el lugar perfecto para que la uva se pueda dar. Eso es realmente el equipo. En el grupo vas a aprender, sí, claro, y también tiene sus características y también tiene sus ventajas, pero trabajar un grupo y hacerlo un equipo de trabajo tiene muchas mayores ventajas.
porque tú no estás en competencia con nadie, estás en competencia contigo mismo. Y la manera en que tú compites y logras es en la medida en que el equipo se va a reconocer, en la medida en que el equipo va a sacar adelante los resultados. Entonces, voy haciendo un poquito de pausa, no sé si hasta aquí haya alguna pregunta, alguna duda, creo que hasta ahí vamos bastante claro, ¿no? Porque estamos en un tema bastante básico, ¿sí? Ahí les pongo que, no sé, creo que estamos grabando, ¿verdad? Así y ellas podrán tener después de esto, si no, a través de su camarita pueden tomar foto. Ahí tienen precisamente algunas de las diferencias de las que he estado hablando, pero como un objetivo el grupo dice que sus integrantes muestran intereses comunes. Claro, hablábamos de los profesores, todos tienen un interés común que es enseñar. Cada uno a su modo, cada uno su materia y cada quien se rasca con sus propias uñas. El bueno o mal resultado será siempre individual y no en equipo. En cambio, en el equipo es diferente. La meta está mucho más clara, definidamente clara y especificada. Esto es, como un profesor de matemática, a mí no me importa, como les decía, que reprueben anatomía. Sin embargo, en el equipo me preocupa muchísimo que mi compañero de al lado no llegue al número de ventas que estamos esperando para este mes, porque eso significa que si él no trabaja lo que se tiene que trabajar, no hace la labor que a él le corresponde o con la cual él se comprometió, todo el equipo pierde. En el equipo o todos ganan o todos pierden. Hay una frase que a mí me encanta, que es precisamente la de por uno se gana y por uno se pierde. Algunas de las que están conectadas les va a sonar muy familiar esta frase. El compromiso, evidentemente, en el grupo es relativo, en el equipo va a ser elevado. La cultura, evidentemente, es totalmente distinta, es grupal, cada quien hace de manera individual su trabajo. El espíritu de equipo es totalmente distinto, se contagia y comparten valores. En las tareas, lo mismo, en la integración, en la interdependencia, en los logros, el propio liderazgo, como les decía, en el grupo puede haber o no un coordinador, porque también les puedo decir que yo ahorita me puedo ir a parar a la Reforma y decirles todas, vengan por favor con playeras blancas, vamos a gritar que estamos en contra de López Obrador, y mañana ya todo el mundo se va a sus casas. A mí no me interesa quién esté o quién no esté, cómo se llaman, cuántos años tienen. El chiste es que yo quiero que todos griten que estamos en contra de López Obrador. Eso es un trabajo de grupo, más no de equipo. Si tuviéramos un trabajo de equipo, entonces sí las citaría. Por supuesto, hablaríamos de vestirnos iguales. Haríamos un speech en donde todas estén aportando ideas para que sea un speech muy fuerte, y a cada una les daríamos una actividad y un rol determinado dentro del equipo para que el fin inmediato que se está persiguiendo lo podamos lograr. En conclusión, en general, lo que les puedo decir es que, sin duda, formar parte de un grupo no te va a dar los resultados que te va a dar el formar parte de un equipo de ventas, ¿ok? Hasta ahí un poco vamos terminando con lo que es la parte de la diferencia entre una cosa y otra. Como les decía, aquí en la parte del equipo hablamos de liderazgo. ¿Quién es líder? Por ahí oímos mucho esta frase de el líder nace, no nace, sino se crea. Yo no estoy tan de acuerdo con esa frase, tengo mi propia ya pues interpretación o análisis de esta frase. Sin duda hay personas que nacen ya con un muy fuerte liderazgo por sus características per se, porque saben hablar en público, porque no tienen miedo, porque no se les cierran las puertas, porque son aventados, porque les gustan los retos. Todo esto es parte de las características que un líder puede tener. Pero también he visto a muchas personas que consideran no ser líderes y con el paso del tiempo van desarrollando fuertemente el liderazgo, porque tienen esto que les pongo aquí en la diapositiva, tienen esta capacidad enorme de influenciar a las personas y establecer acuerdos con ellas. Un líder jamás va a imponer, esa es la diferencia con el jefe. El jefe llega y da una orden, es directivo siempre. Hay diversos tipos de liderazgo, evidentemente tenemos el liderazgo directivo, y siempre he dicho que se va a aplicar
cuando realmente estás en un momento de crisis. En los momentos de crisis, el equipo inmediatamente hacia donde voltea es hacia la persona que es el líder. Y el líder tiene que estar completamente preparado para poder entregarle a su equipo opciones. Y esta creatividad no se genera de un día para otro, se va generando con el paso del tiempo. El líder es aquel al que le gusta ver crecer a las personas, el que le gusta y disfruta cuando ve cómo esas personas se desarrollan. Cuando esa persona que a lo mejor la vio entrar a la empresa hace un mes, hoy ya está a punto de ser líder de equipo porque ha sido exponencial su crecimiento y su desarrollo. En cambio, el jefe no. El jefe está basado en una jerarquía y siempre va a imponer siempre su liderazgo, porque al final sí termina siendo un líder, pero su liderazgo es simplemente directivo. A diferencia del liderazgo puro, que es donde se generan dos actividades que son básicas en el liderazgo, que es la gestión y lo que es el desarrollo de competencias, que ahorita lo vamos a platicar un poquito más. Y en el liderazgo, sin duda alguna, necesitas tener esta parte de la escucha activa y la comunicación asertiva para que tú puedas llegar a acuerdos con las personas a las que vas a liderar, porque si no llegas a acuerdos y solamente impones, la gente va a terminar por no seguirte. Entonces, el líder, por eso es que yo no necesariamente creo que nace, sino que se hace, porque tú te haces líder no por las características per se que tienes, sino porque tienes a una sola persona que ya te sigue. Con que una sola persona te siga, tú ya estás mostrando liderazgo. Entonces, yo aquí las invito a todas a que las que hoy todavía no están a lo mejor en un nivel de liderazgo fuerte, se cuestionen si a ustedes les gustaría ver crecer gente, desarrollar gente y a la par gestionar a sus equipos. Ahorita vamos a ver un poco esta parte de gestión. De ahí que el líder va a ser esa persona capaz de ejercer la influencia en otros para dirigirlos y guiarlos efectivamente. Termina siendo un mentor de la gente que cree en ti y que te sigue. Esto es algo súper delicado, porque es tan difícil llegar a ser líder de alguien como fácil dejar de serlo. Para ser líder es algo difícil, porque tienes que generar confianza, como les decía, tienes que saber dirigir, tienes que saber guiar con todas estas características de las que estoy hablando. Sin embargo, dejar de ser líder es casi como dejarte de lavar los dientes 2 días y pierdes el hábito después de que el hábito lo generaste en 21 días. Es exactamente, el ser líder es exactamente eso. Tienes todos los días que trabajar con tu liderazgo, todos los días tienes que ser autocrítico, todos los días tienes que cuestionarle a tu equipo si lo que tú estás dando es lo correcto, si lo que estás dando es lo que ellos necesitan. Esto es un poco como la propia venta, por eso hablo de que nosotros de inicio, por génesis, debemos de ser vendedores de nosotros mismos. Si el líder no se frena a cuestionar a su equipo, si lo que está haciendo es correcto y se sienten cómodos con ello, difícilmente va a poder llegar a los objetivos con el equipo. Esta, más que estrategia, es una regla que no debe de romper el líder, jamás. Es estar cuestionando a su equipo y preguntarle si ellos están bien con eso y preguntar cuáles son sus necesidades. A veces yo le platicaba el otro día a Jessica vía telefónica, de repente la gente llegaba y me decía, es que Lola, yo veo que cierras las ventas con una naturalidad, con una facilidad, dime qué haces, cuál es la técnica. Y yo les decía, es que la venta se da solita. Yo lo único que hago es llegar a casa del cliente, platicar con él y preguntarle. Y después de que le preguntas qué haces, le vuelvo a preguntar. Y cuando te contesta, le vuelvo a preguntar. Y cuando te objeta, pues transformo la objeción en pregunta. Y entonces, ¿qué haces? En casa del cliente solamente pregunto. Y cuando el cliente viene a mí, solamente pregunto, porque a través de las preguntas y de mi escucha activa, yo voy a poder dilucidar exactamente qué es lo que está necesitando esa persona. Entonces, cuando llegaban y me decían, por favor, enséñame a cerrar ventas, les preguntaba, bueno, ¿y ya tienes demostraciones para hacer al cliente? ¿Ya tienes citas con clientes? ¿Ya tienes una lista de clientes a quien llamar? ¿Ya hiciste llamadas? No. ¿Y por qué no lo has hecho? Y ahí me voy a quedar. Las voy a dejar un poquito en suspenso porque van a ver por qué la gente generalmente no hace.
no es porque la gente sea floja, hay otra razón mucho más importante. Entonces, cuando tú preguntas esto, te das cuenta que en lugar de ayudarles a cerrar una venta, lo primero que tienes que hacer es sentarte con ella para que tenga una buena gestión de tiempo en su trabajo. Exactamente cuánto tiempo le quieres invertir a este trabajo, qué días le vas a invertir, en qué horarios, cuál va a ser tu agenda de trabajo. Tienes que separar primero tus cuestiones personales para después rellenar en los espacios el tiempo en el que tú vas a involucrar tu persona en el tema de tu negocio. ¿Qué es lo que quieres lograr? Ya teniendo este concepto, entonces sí me puedo sentar contigo a verificar si ya tienes prospectos o no los tienes. Si vas a poder, si tienes oportunidad y facilidad, porque tú eres así, de hablar con las personas o no. Entonces, cada que yo pregunto algo a quienes son mis vendedores dentro del equipo, voy a descubrir cosas maravillosas que me van a dar muchísimo potencial para trabajar con ellos. Es muy fácil hacer talleres, es muy fácil convocar gente para que se junten en una conferencia como ahorita, se junten en una sala a escuchar de algún tema. Pero realmente eso es lo que le está interesando al auditorio. ¿Realmente yo lo cuestioné? ¿O estoy simplemente interpretando y concluyendo cosas que a la par no les van a dejar nada? Y les voy a decir por qué. Porque cuando tú le hablas a una persona de un tema que no le interesa, que no es en ese momento su prioridad, le va a entrar por un lado y le va a salir por el otro. En esta conferencia que estoy teniendo ahorita con ustedes, ustedes se van a quedar solamente con el 10% de lo que estoy hablando, no más, el 100%. Aún y cuando les pueda interesar el tema. Entonces, imagínense lo que se genera cuando hablamos con una persona y la tratamos de convencer de que trabaje por los objetivos, sin nosotros saber realmente cuál es la esencia que está requiriendo o la necesidad que está requiriendo esa persona. Entonces, importantísimo como regla que ustedes pregunten todo el tiempo. Ahorita les voy a dar también un adelantito de alguna herramienta para que sea mucho más fácil para ustedes poder platicar con su gente y poder obtener información que los lleve a ustedes a realmente dirigirlos y guiarlos por el camino correcto. Ustedes van a seguir siendo buenos líderes siempre y cuando dirijan correctamente. Y la forma de dirigir correctamente es saber exactamente hacia dónde quiere ir esa persona. ¿Qué es lo que hoy está necesitando? ¿Cuál es su área de oportunidad o de mejoría? Y sobre eso es sobre lo que voy a trabajar. Ese día esa persona se va a voltear y te va a decir, le diste al clavo y por eso te sigo, porque tú sabes. Y no es que nosotros sepamos, es simplemente que logramos desmenuzar lo que ella estaba necesitando. ¿Ok? ¿Por qué mi vendedor no es exitoso? Lo que les decía hace rato, a veces nos cuestionamos mucho por qué los vendedores no están vendiendo. ¿Por qué las personas que entran a Níquel entran, se dan de alta y de repente no hacen nada? Y aquí hay una gran diferencia que ustedes deben de tener y contemplar para ustedes y para los demás, y es ¿por qué esta persona sabe o sabe hacer? Que son dos cosas totalmente distintas. Yo me puedo sentar ahorita, como ustedes están sentadas, a estarlas escuchando y la retroalimentación que me puedan dar, y seguramente me voy a levantar de aquí sabiendo mucho más de lo que hoy sé. Sin embargo, eso es muy distinto a que yo sepa realmente hacer las cosas, que es totalmente distinto. ¿Ok? Entonces, disculpen, es que estoy aquí en casa, entonces hay un poquito de crisis familiar. Si oyen algunos ruiditos, pero ahorita los vamos a mandar callar. Entonces, no es lo mismo saber que saber lo que yo sé. Cuando yo sé lo que sé, entonces ya puedo practicarlo. Y una vez que lo practique, me puedo ser habilidoso en esto. De ahí que posteriormente vamos a ver un poquito más adelante lo que es el círculo de competencia. Esto lo debe de trabajar mucho el líder, pero si ustedes no son líderes todavía y están iniciando el negocio, es algo que tienen que empezar a trabajar desde ustedes mismos. De entrada, yo tengo que cuestionarme todos los días qué es lo que ya sé de más. Hoy ya pude hacer un pedido. Hoy no se me complicó hablar al centro, o, no sé cómo le llaman ustedes, Jessie, al lugar en donde hablan, registran y todo, ¿cómo le llaman? Lo hacemos generalmente por página web o en página web o atención al cliente. Ok, pero a lo mejor si a mí me ponen a vender ahorita en este momento, pues yo no sé hacer esas cosas y ustedes me pueden enseñar a mí. Eso me va a dar a conocer a mí ciertos parámetros de la empresa. De entrada, importante para que tu equipo sea exitoso,
Concientízate de saber qué es lo que ellos saben y qué es lo que no saben aún. Desde lo más básico, desde meterse a una computadora y verificar que ellos puedan trabajar perfectamente con la página, con el soporte y la plataforma que tienen en Niken. Si de entrada él no sabe, no te pongas a enseñarle más cosas, más que a que él entre y aprenda primero eso. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer autosuficiente e independiente y con eso va a obtener seguridad. Una de las grandes reglas para que una persona jamás se vaya de tu equipo es que no deje de aprender, así sea cómo entrar a la plataforma. Pero si ese día tú te sentaste con él y él o ella aprendió algo de ti, seguramente, tenlo por seguro, que la próxima vez que lo cites para una siguiente reunión, él va a estar contigo. El saber hacer, como les digo, va más apegado a lo que es la práctica y ahorita lo vamos a ver en el círculo de competencia, ¿ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer de inicio? Que es lo que estoy comentando, para yo entender qué tipo de vendedores tengo y qué pueden dar para este equipo. Pues tengo que hacer un análisis de vendedores. Todas las que de alguna manera tengan práctica ya en las ventas saben que para nosotros venderle a una persona tenemos que hacer primero un análisis de necesidades. ¿Qué necesidades tiene ese cliente que conoce y qué otras a través de preguntas lo voy a hacer que descubra? Para que al final me termine diciendo, pásame el contrato porque ese producto lo quiero yo. Yo no lo tengo que forzar ni convencer de que lo compre. Lo voy a convencer a lo largo de mi plática, de mi conversación y de mi cuestionamiento. ¿Ok? Entonces, lo primero que ustedes van a hacer en este caso para poder hacer que un equipo sea exitoso es observar primeramente qué competencias existen en este equipo. Hay personas, como les decía, que saben hablar muy bien en público, hay a quienes les da miedo, a quienes les da pena, hay personas que con la mano en la cintura le dicen a otra, pues firma el contrato y llévate el producto, sin temor a nada. Hay quienes no saben siquiera, tuve una vendedora en una ocasión que era buenísima para todo, pero al momento de la firma del contrato se bloqueaba y terminaba no vendiendo. Y la pregunta que yo me cuestionaba tanto era ¿por qué no vende? ¿Y por qué no vende? ¿Y por qué no vende si lo hace tan bien? Hasta que no me di la tarea de acompañarla un día a una demostración y me di cuenta que no vendía porque no se atrevía a decir la palabra contrato. Así de simple como lo están escuchando. El cliente le decía, bueno, ¿y ahora qué? Y ella en lugar de decirle, pues mira, vas a firmar un contrato y el proceso es este, se quedaba callada. En el momento en que detecté que ese era su miedo, pregunté y cuestioné muchas cosas, ella se dio cuenta que era necesario, lo hizo suyo y en el momento en que pudo decir contrato, vendió todo lo que ustedes no se imaginan. A la par de esto, en la medida en que nosotros vamos trabajando en el día a día, como les decía, en el equipo, voy a ir adquiriendo de esas competencias de mis demás compañeros muchas más habilidades, además de las que yo ya tengo. Y un buen líder siempre nos va a ayudar a identificar exactamente qué habilidades tenemos y que podemos desarrollar para convertirlas en competencias y cuáles podrían estar escondidas como grandes talentos, pero que a través de este análisis de los vendedores constante y continuo nos va a llevar a determinar exactamente qué es lo que requiere cada persona de nosotros como líderes y de los demás compañeros. El círculo de competencia del que les hablo es precisamente el conocer, que es nuestro primer paso. Ustedes tienen que primero cuestionarse, ¿yo ya sé todo lo que debo de saber de la empresa o me hace falta algo más? ¿Y cómo voy a saber si me hace falta algo más? Observando cómo trabajan mis compañeros, teniendo una interacción constante y continua con mis líderes y con los demás vendedores del equipo, para que yo vaya pudiendo detectar qué es en lo que yo estoy corta. 2, una vez que detecto esto, tengo que pedir apoyo para que yo eso lo practique constantemente. Esto es un poco como cuando aprendemos a manejar. Al inicio nos explican todo lo que hay en el coche, todo lo que los aditamentos que tiene, sus accesorios,
los espejos, la palanca de velocidades y nos dicen para qué sirve cada cosa. Ahí estamos adquiriendo el conocimiento. Pero en el momento en que nos piden que prendamos por primera vez el coche y lo arranquemos, seguramente por varias horas vamos a estar dando jaloneos en el coche y no vamos a poder. ¿Por qué? Porque estamos practicando y en la práctica es bien importante que todos estemos conscientes de que vamos a cometer muchísimos errores. Si ustedes cometen errores todos los días, las voy a felicitar. Porque el cometer errores diario significa que está habiendo práctica. Y esos errores deben de estar siempre siendo visualizados de diferentes formas por sus líderes para que a través de un feedback ustedes vayan identificando dónde se están equivocando y la manera en que fácilmente pueden corregirlo. Estos no son problemas, son simple y sencillamente situaciones que se van a ir resolviendo en el día a día y con la pura práctica. Tanto que al final, ya después de estar practicando las velocidades y de estar pensando, ay, creo que ya el motor sonó raro y tengo que cambiar la segunda, yo lo voy a hacer de manera ya inconsciente. La práctica me va a llevar a que todo lo que aprendí, que se quedó aquí en el cerebelo, que es donde reservamos todo el conocimiento, lo voy a poder transmitir directamente hacia la mente, hacia lo que es la parte frontal de nuestro cerebro, y eso es lo que hace que nosotros todas las cosas que aprendemos y practicamos se conviertan en competencias. Una vez adquirida la competencia, no se olvida jamás. Por eso dicen que lo que bien se aprende jamás se olvida, pero no es porque lo hayas aprendido bien en conocimiento puro, sino porque lo practicaste a tal nivel que lo convertiste en una habilidad que termina siendo una competencia. Estas son cosas que tenemos que visualizar todo tiempo en el equipo. Si no estamos trabajando en el desarrollo de las competencias y las habilidades, el equipo se va a enfrascar, el equipo se va a quedar obsoleto, el equipo se va a desmotivar porque no hay conocimiento, no hay, por supuesto, resultados que le generen una motivación también económica, y entonces la gente va a empezar a desertar, que es uno de los grandes peligros que tienen todas las compañías de venta directa y no directa también, ¿ok? Entonces esta parte hay que estarla trabajando mucho. Una persona que todos los días aprende de alguien va a querer estar ahí. ¿Cómo puedo diagnosticar? Entiendo, vuelvo a repetir, que no todos son líderes con las personas que estamos conectadas ahorita. Sin embargo, todos podemos hacer un diagnóstico personal. Y estas áreas de diagnóstico pueden ser dos específicamente, que es el dicho del vendedor y la actuación en el campo. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros podemos tener vendedores que cuando les cuestionamos, oye, a ver, platícame por qué no te están saliendo ahorita tus ventas, no estás llegando a tus objetivos, te veo como tristón, antes participabas mucho en el chat y ahora no, te hemos citado a los Zoom y no te conectas, ¿qué está pasando contigo? Y a lo mejor esta persona te va a decir, ¿sabes qué? Pues es que yo siento que no soy una buena vendedora, que esto no es para mí y estoy desmotivada y la verdad es que ya me dio flojera. Ah, ok, pero en el momento en que tú como líder o como otra persona integrante del equipo te preocupas por esa persona, que es parte de tu equipo, la jalas y le dices, a ver, me gustaría ver cómo lo estás haciendo. Y no necesariamente tengo que ir a su casa y acompañarla por toda la Ciudad de México para ir y vender todo con ella o con él. Simple y sencillamente con tener un rato específico con esta persona para saber cómo está trabajando, si tiene una gestión de tiempos, cómo hace una llamada, cómo aborda un cliente, cómo se presenta con el cliente, si su imagen es impecable o no es impecable, porque también nosotros, como les digo, nos vendemos con el cliente. Y el día que el cliente te dice, hoy voy a comprar el producto porque sin duda me convenciste, pero lo estoy comprando por ti, no necesariamente el producto, sino por ti, porque tú vas a ser la persona que a mí me va a acompañar en el proceso de sacarle jugo a este equipo o a este producto en específico, y sé que tú me vas a poder dar información valiosa. En ese instante nosotros de verdad nos convertimos en un excelente vendedor para ese cliente. Entonces, esta parte la tenemos que diagnosticar, tenemos que estar constantemente visualizando a nuestros otros compañeros de trabajo para ver qué están haciendo. Tenemos que estar dando feedback constantemente
Y en otro momento también, para otra conferencia, vamos a ver con mucha mayor calma lo que son algunas herramientas para poder precisamente apoyar a los equipos en esta parte de diagnóstico. Pero de entrada es importante que ustedes lo tengan como una herramienta clara y contundente, ¿ok? Las herramientas para diagnosticar, como ahorita acabo de mencionar algunas, es precisamente liderar con preguntas. Si tú quieres saber algo de alguien, no platiques, quédate callado y escucha. La escucha activa, pregunta y después escucha, porque pues si vas a preguntar, pues quiere entender la persona de enfrente que tú realmente estás interesada en saber qué es lo que está pasando. Entonces tienes que realizar una escucha activa. ¿Y cuál va a ser esa escucha activa? No puedes estar haciendo nada más que mirándola a los ojos. Si tienes algún distractor enfrente, quítalo, por favor, porque si no, entonces el celular va a estar sonando, va a haber lucecitas, los hijos ya gritaron. Entonces, si tú sabes que hay muchos distractores en casa, salte de casa para poder hablar y dialogar con esa persona. Tienes que escucharla, no oírla. El escuchar significa aperturarte a todo lo que ella te vaya a decir sin juicio de por medio. Y posteriormente, ya que terminas de hacer la escucha activa, es importante la confirmación. Es decir, yo ahorita estoy hablando con ustedes y si yo quisiera confirmar que ustedes entendieron y escucharon activamente lo que yo estoy diciendo, tendría que preguntar, bueno, entonces quiero para saber si yo me di a explicar adecuadamente, si tú me estás entendiendo bien porque yo me estoy sabiendo explicar. Quiero hacerte las siguientes preguntas. ¿Cómo debes de hablar? ¿Cómo debes de escuchar? ¿Cómo debes de dar un diagnóstico? Siempre tengo que hacer una confirmación con preguntas para saber que la persona de enfrente está entendiendo. Esto es bien sencillo. Muchas de ustedes son amas de casa y seguramente tendrán personal en casa que les ayude. Y de repente tenemos a la típica señora, es que le encargué que hiciera el caldo de pollo. Pues sí, pero nunca le preguntaste si sabía cocinar. Y entonces cuando llegas te enojas porque el caldo de pollo, no hay tal caldo de pollo, ¿no? O sea, no lo hizo, no lo supo hacer. Lo que tú tienes que hacer es explicarle a esa persona, primero preguntar y cuestionar si lo sabe hacer, y después explicarle cómo lo debe de hacer para que obtenga el conocimiento. Sí, yes. Bueno, ya son 9:30, les queremos pedir 10 minutos más para que Lola acabemos. Pueda terminar. Si están de acuerdo o los que se tengan que desconectar, pues adelante, pero entiendo. Tenemos 10 minutos más de presentación. Ok. Y tenemos siempre entonces que enseñar, después pedirle a la persona que escuche activamente las instrucciones y en su momento reiterar con ellos a través de preguntas para confirmar que realmente lo que nosotros explicamos ellos lo entendieron adecuadamente. Si no, la escucha no es activa. Y esta es la medida base para poder tener un diálogo con cualquier persona. Tienen también por aquí el método GROW, que en algunos otros, bueno, aquí en México le llamamos ROSA, que no es otra cosa más que tener una reunión con una persona para saber exactamente qué es lo que necesita, estableciendo la R, su realidad, en qué realidad se encuentra, que ella te platique, que te cuente cómo se siente y qué está viviendo en ese momento. 2, ayudarla a buscar un objetivo. Puedes tú tener uno, pero ella puede tener otro distinto. Dialóguenlo, platíquenlo y lleguen a un objetivo en común para que sea beneficioso para el equipo. 3, la tercera regla es que tienes después que buscar, ya que tienes su realidad y su objetivo claro, tienes que buscar una solución. Busquemos soluciones para que este objetivo se pueda cumplir. ¿Qué es lo que hoy tendrías que hacer para que esto se cumpla? No, pues dedicarle 3 horas más a la semana a Niken. Ok, perfecto. Saca tu agenda y vamos a poner esas 3 horas en la semana para que de una vez te lleves todo bien armado. Y por último, las acciones. Lo que les decía, a través de las acciones solamente se aterrizan con agenda en mano. Ya sea su celular, ya sea si ustedes tienen agenda en Niken o la agenda que manejen, pero todas las soluciones que ustedes planteen las tienen que aterrizar en su agenda. Lo que no está en su agenda no está en su vida. Así que a partir de hoy, tiene que ser una regla para ustedes. Lo que no está en mi agenda no está en mi vida. Y sin duda, pues el feedback.
y el feedback generalmente se da entre compañeros del mismo nivel o todos los que estén por encima de ti, que sean las personas que directamente estén visualizando tu trabajo, ¿ok? Otras de las herramientas que tenemos en el campo es la técnica de Rosa, que lo acabo de manejar. Esto es para poderte llegar de información del propio vendedor y saber cómo se siente en el equipo y qué es lo que necesita. Su realidad, su objetivo, su solución y establecer acciones con él. Y la otra es la pizza. Y la pizza es bien sencilla porque ustedes hacen una pizza con todas las ranuras que ustedes quieran y entonces le pueden decir al vendedor que él mismo se califique en la pizza. Y entonces desde el centro sería el 1 hasta el extremo sería el número 10. Entonces tú tienes tu rebanada de pizza y esa pizza le voy a poner llamadas al cliente. ¿Cómo te sientes en llamadas al cliente? Él va a dibujar la pizza en el número que él considere se encuentra. Esto es un trabajo que hace directamente el vendedor porque es un autocrítico, una autoevaluación de cómo se siente. Cuando tú como líder o como otro miembro del equipo observas esta pizza, te vas a dar cuenta que en las múltiples competencias que puede llegar a tener el vendedor, en algunos va a estar en 10 y en otros va a estar en 1. Y le hablo el dicho del vendedor porque él a veces se va a poder calificar de una manera, híjole, muy fea, porque se va a poner en el 1 o en el 2, cuando a lo mejor tú lo has oído hacer llamadas con clientes que dices, wow, este está en el 9 o en el 10. Y entonces esta parte es donde va a empezar el diálogo y la Rosa de decirle, ¿por qué te calificas tan bajo en algo que estás por encima del 7 o del 8? ¿O por qué te calificas tan alto cuando los resultados que estoy observando son 2? Esta pizza después le voy a dar una fotocopia a Jessie con algunas propuestas que ustedes pueden poner para que las trabajen en su día a día y se hagan una autoevaluación o la hagan a otros compañeros. El diagnóstico de campo, como se los dije, es no necesariamente ir al campo y ver dónde están trabajando, sino juntarse ustedes y poderlo trabajar en conjunto. Es indispensable para que ustedes tengan éxito, tengan juntas semanales y mensuales. Independientemente de que Nike les pueda manejar su junta de planeación, cada líder de equipo forzosamente tiene que revisar por semana o por lo menos cada 15 días el resultado que lleva su equipo. Si no lo hace y se espera hasta final del mes, ya no hay poder humano que revierta los resultados. Cuando tú estás haciendo una revisión semanal de los resultados y una evaluación constante de tus vendedores, en ese momento te queda totalmente claro en qué tienes que trabajar y si tu estrategia de trabajo de este mes la tienes que modificar con algunas personas para que el resultado lo puedas obtener. Entonces, estas llévensela, por favor, como estrategia de oro. Ustedes se tienen que juntar semanalmente o mensualmente, ya sea aquí por Zoom, ya sea en forma personal, pero lo tienen que hacer. Las juntas pueden ser en equipo y también juntas individuales cuando ustedes verifiquen que algún miembro del equipo no ande muy bien, y ahí es donde aplicamos el método Rosa o el método Grow para pues poder rascar un poquito más y saber por dónde nos tenemos que ir para poderla ayudar. Tienen que hacer llamadas constantes, los líderes de equipo tienen que estar en llamadas constantes con sus equipos, porque si no, entonces no saben ni qué está haciendo cada quien. Ustedes, como parte del equipo, se tienen que hablar entre los miembros del equipo para saber si alguien necesita de algo. Esas llamadas a veces no se dan y llegamos al final del mes y a veces no sabemos ni quién forma parte de nuestro equipo. Ya dejen ustedes si hacen la llamada o no. Creo, y bueno, no creo, estoy consciente, porque ya me lo dijeron, que hay talleres que constantemente se dan, como este tipo de pláticas, conferencias. Eso está bien, pero primero hagan un diagnóstico. ¿Qué tipo de taller y qué tipo de conferencia realmente es la que hoy requiere mi equipo? No le voy a poner un taller de cierre de venta cuando ni siquiera he hecho llamadas con los clientes. Primero tengo que enseñarle a llamar a un cliente, a tener seguridad cuando hable con el cliente y que conozca el producto adecuadamente para que tenga confianza y lo pueda exponer en la llamada, y ya después veré cómo cierra la venta. Pero ahorita primero que sepa hacerlo primero, ¿ok? Y la atención o seguimiento a los clientes, importantísimo, importantísimo.
Si ustedes no trabajan a través de sus propias recomendaciones, el círculo de clientes se va a cerrar. No dejen a ningún cliente solo. El seguimiento de postventa que se le dé a un cliente es la fuente de la eterna juventud en las ventas. Todas las recomendaciones son las que te van a dar a ti la pauta para vender todo el producto que tú quieras siempre. Y la buena atención siempre va a ser recomendada. ¿Ok? ¿Qué también tiene que hacer un equipo completo? Llámese que lo haga el líder y que él lidere esta parte del análisis, o bien que algún miembro del equipo se reúna con otros miembros y lo hagan de manera conjunta. Y es el análisis de los KPIs. Ahí abajo se los puse, que es el Key Performance Indicator, que son los indicadores de un proceso para lograr resultados. ¿Cuáles serían estos KPIs? Pues de entrada, el on-file, o sea, ¿cuántas personas existen en mi equipo? ¿Cuántos somos? Porque a veces no sabemos ni siquiera que en mi equipo hay 20 personas, ¿verdad? Y yo creo que somos 3 porque son los únicos que chatean. ¿Cuál es el promedio de ventas que tiene cada uno? ¿Qué promedio de activos? ¿A qué me refiero con activos? ¿Qué promedio de personas que están en ese equipo venden al mes? ¿Y en qué porcentaje y cuántas no? ¿Cuál es el promedio de productividad que tienen las personas que venden? Hay algunos que son mucho más productivos y otros menos. Y aquí hay que analizar por qué están siendo tan productivos unos y otros no. Puede ser porque a lo mejor es su segundo trabajo y es nada más para obtener ciertos recursos, o a lo mejor es porque no saben cómo hacerlo. Y entonces hay que enseñarles. También qué promedio de inactivos estoy teniendo. Esto es importantísimo porque la única manera de que un equipo sobreviva es sabiendo qué personas ya no están con nosotros y no dejando de reclutar en el día a día, que es el último KPI que estoy poniendo, que no por ser el último, es el menos importante. Yo les diría que es el más relevante para un equipo. Si tú no estás reclutando gente constantemente, el equipo va a desaparecer, porque la fluctuación en las ventas es impresionante, va para arriba y para abajo. Entonces el reclutamiento te da para que trabaje y el esfuerzo sea menor, con mayor número de personas, y el hecho de que tu equipo venda más te lleva en una sinergia como cuando vas en una bicicleta en pelotón y que vas rompiendo el viento. A cuando te quedas solo y el viento va solamente contra ti, te vas a cansar más. Las millas o kilómetros que vas a recorrer van a ser menores y en mayor tiempo, y cuando tienes un equipo más grande siempre va a ser, la sinergia te va a llevar a que todo sea más rápido porque estás observando que los demás venden y tú necesariamente tienes que vender. Mapas de control, esto se los dejo aquí. No sé si alguno ya conoce lo que son los cuadrantes, pero hay cuadrantes de todo, es simplemente un cuadrante como tal, y entonces tú puedes poner ahí en los cuadrantes lo que tú quieras. Puedes establecer la división de cómo están tus ventas en este mes como equipo. Tú como vendedor, en qué mes, por ejemplo, cada 4 meses, a lo mejor decir enero, febrero, marzo y abril, cuántas ventas hice en enero, cuántas en febrero, cuántas en marzo, cuántas en abril, y después hacer otro cuadrante de qué es lo que hizo que yo en enero, febrero, marzo, abril vendiera de una u otra forma. Estos cuadrantes son visuales y ayudan a entender y analizar en dónde me encuentro, cuál es mi realidad, para que entonces pueda yo más fácilmente buscar soluciones para obtener objetivos, que es lo que se busca con el Grow o la Rosa. La toma de decisiones con cada vendedor de mi equipo. Esto es relevante. No puedo yo como líder de equipo estar tomando decisiones, como les digo, como si fuera un jefe. Yo tengo que tomarlas con el equipo completo porque tengo que explotar la creatividad del equipo. Es sorprendente lo que tú puedes sacar de tus vendedores cuando los juntas y pides propuestas para mejorar las ventas en el equipo. Por último, quiero hablar un poquito de la responsabilidad del líder. El líder, así como, y yo hablo mucho de líder en esta conferencia, aunque es de estrategia de equipo, porque el líder son cualquiera de ustedes. Sea que lo haya, o sea que ustedes en ese momento obtengan ese rol de manera circunstancial o porque lo estén buscando, pero tienen que ser ejemplo. Si tú quieres que la persona de al lado venda, tú no le puedes decir que venda si tú no estás vendiendo. Si tú quieres que la persona de al lado reclute, no le puedes pedir que reclute ni enseñarle a reclutar si tú no reclutas primero.
El ejemplo aquí es básico para que las demás personas inmediatamente en automático repliquen lo que tú estás haciendo. Tienen que existir reglas en el equipo. Nos vamos a juntar todos los lunes a las 10 de la mañana o todos los martes a las 3 de la tarde. Y estas reglas de equipo se tienen que hacer con el equipo, por eso se le llaman reglas de equipo. No son las reglas del líder. Ustedes las tienen que establecer con el equipo para que todos las respeten y se lleven a cabo. Tienen que hacer lo que les decía de juntas individuales, de equipos semanales y mensuales y aplicar la rosa y el feedback, que les prometo en algún otro momento platicar un poco de ello. Y por último, como responsabilidad del líder tenemos la gestión, que esta es exclusivamente la capacidad que tiene el líder precisamente de ir analizando y definiendo objetivos e implementando estrategias. Como les digo, parte de la estrategia como tal va a ser el análisis que tengas de tu equipo. Les hablaba del globo terráqueo, está todo el mundo completo y tú puedes irte al país completo. Vamos a pensar, nos vamos a México, ese es mi equipo. Pero si yo quiero saber cómo es que mi equipo puede producir más, no lo veas como equipo, lo tienes que ver de forma individual, te tienes que ir al estado, a la provincia, al municipio, a la colonia, al departamento en donde está esa persona, para poder saber exactamente qué está requiriendo. Si tú le das lo que esa persona necesita, sin duda, cuando veas México de fondo completo, vas a tener resultados mayúsculos. Es impresionante cómo cuando tú le enseñas y pones a practicar a una persona en específico, cómo puede esto impactar enormemente en el resultado del equipo completo. Y las promociones, que sé que ustedes también manejan muchas promociones, es importante que las conozcan, pero no solamente que la conozcan, sino que se rétense y pregúntense, ¿a quién voy a retar en este mes de mis vendedores para que se lleven esas promociones ellos, del viaje o de algo que les regale Niken? ¿O a quién voy a retar de mis clientes para que se lleven esta promoción? Pero para retarlas, pues ustedes las tienen que saber vender. Y si no las entienden, entonces están en el hoyo. Yo estoy en el chat de Niken de Jessica. Yo no actúo en ese chat. Yo he estado simplemente como observadora y observo mucho precisamente que de repente preguntan por las promociones, preguntan por esto, por lo otro. Y muchas veces esto se da porque no tienen esas juntas que si semanalmente tuvieran, les darían toda la información necesaria para que entonces su chat fuera mucho más eficiente también como equipo. Que no estén preguntando, oye, ¿cuál era la promoción de la semana? Sino, oigan, les platico que yo acabo de ir a casa de un cliente o vi un cliente y le vendí la promoción de esta manera y me compró tantos filtros de níquel, nada más por la manera en que le vendí la promoción. Entonces ustedes empiezan a interactuar y a dar información mucho más valiosa en un chat que la información que hoy tienen que exclusivamente sea para cuestionar, sino también para dar, ¿ok? Y el reclutamiento, como les dije, aquí hay una frase muy sencillita que me encanta, que reclutar no es opción si buscas un negocio de venta balanceado. Ustedes, todas ustedes son un negocio individual, pero ustedes dependen de un equipo completo. Si en ese equipo no siguen reclutando, lo único que va a pasar es lo que les dije de esta mesa, con 3 patas. Alguna pata se va a caer y el equipo se viene para abajo. Así que a reclutar como locas, porque es parte del éxito. Aquí les dejo también para que si quieren les saquen una foto, un diagrama de flujo de cómo formar equipos de alto rendimiento. De entrada deben de tener objetivos muy claros, si no hay un objetivo claro, no sé que voy por 40 puntos o 50 puntos este mes, olvídalo, ya me perdí. Si no existen técnica de roles, es decir, quién coordina, quién ejecuta, quién liderea, quién motiva, quién reconcilia, no hay un equipo como tal. Tiene que haber, lo que les decía, una comunicación clara, abierta, pero también una escucha totalmente activa y con mucha pregunta y respuesta. Y toma efectiva de decisiones. Por eso es que es tan importante que exista un líder. El líder generalmente es la persona que desarrolla, que ya conoce el negocio y que ayuda a desarrollarse a otras personas para que a la par ellos puedan desarrollar a otros más. Esto es en general parte base de lo que te lleva a hacer trabajos, equipos de alto rendimiento. De entrada, entonces, y solamente como resumen es entender que somos un equipo y no un grupo, que tenemos que actuar de manera mancomunada, que debemos de tener herramientas como juntas de ventas, ya sea para planear, para establecer estrategia, para establecer objetivos,
En estas juntas debe de haber una agenda que es básica, que generalmente la puede hacer el líder de equipo. Ajá. Tienes que hacer un diagnóstico claro de cada uno de los integrantes del equipo para que después puedas hacer un diagnóstico del equipo en general. Tienes que dar a conocer en todo momento los objetivos. Las promociones tienen que estar muy, muy, muy claras y tienes que juntarte con las personas para que practiquen diálogos, hagan roleplay de cómo le venderías este producto al cliente. ¿Qué es lo que tú acostumbras a hablar con el cliente cuando le muestras los filtros, cuando le muestras la joyería, cuando le muestras los productos para la salud? En fin, ¿qué es lo que hablas? Te quiero escuchar, porque de lo que tú hables seguramente hay algo que yo deba de aprender y yo te voy a retroalimentar con lo que yo expongo. Pero para esto se tienen que juntar, sin duda alguna, porque no se puede hacer por ósmosis. Entonces, las juntas individuales, las juntas en equipo, las juntas semanales o quincenales y las juntas mensuales son obligatorias. O sea, no hay cómo. Tú te tienes que juntar con tu equipo, si no, entonces estás perdido. Sales del contexto de donde el equipo va, ¿ok? Y, por último, aprender técnicas de coaching. Y de entrada, la regla básica es pregunten y después de que les contesten, vuelvan a preguntar y después de que les contesten, vuelvan a preguntar. Entonces, con eso van a tener una claridad absoluta de qué es lo que está necesitando su equipo y, por tanto, van a poder desarrollar competencias. Si desarrollan competencias, la gente se va a quedar y no va a claudicar. Y sigan reclutando y recluten y recluten. Y la mejor forma de reclutar es platicarle a la gente lo mejor que ustedes están obteniendo de esta empresa y como negocio individual. Lo que mejor les hace sentir, lo que ustedes han logrado. Todo esto es lo que cautiva y lo que vende. Entonces, háganlo y de verdad, les aseguro que van a tener muchísimo éxito en todo lo que hagan. Y, pues bueno, yo me voy a despedir con esta frase a reserva de que quiera alguien hacer alguna pregunta y se quiera quedar aquí. Yo tengo todo el tiempo del mundo, pero dice, la fortaleza del equipo está en cada miembro por separado. La fortaleza de cada miembro es el equipo. Entonces, bueno, vámonos con esta frase y estoy abierta para lo que quieran apuntar. Pues les agradecemos mucho el tiempo adicional que nos regalaron. Esperamos que haya sido realmente útil. Yo creo que sí. Yo creo que todo estuvo muy bien explicado y de verdad ojalá, Lolita, nos acompañes en otra ocasión para entrar con más detalle a estos temas. Si tiene alguna pregunta, pues que sea ahorita por el chat. Parece que no, entonces vamos a dar por terminada la conferencia. Muchas gracias, Lolita. Lo único que les quiero decir, yo estoy en el chat de Jessica. Jessica les puede proporcionar mi teléfono. Si tienen alguna otra duda, con muchísimo gusto lo platicamos ya después en corto, sobre todo para casos muy, muy específicos, en lo que yo les pueda ayudar, con mucho gusto. ¿Okay? Pues muchas gracias, Lolita, y muchas gracias a todas. Gracias, hasta luego.